Buenas noches, nuevo programa de La Grada. Hay algunos que no os gusta mucho, algún amigo mío, que bueno, algún día lo tendremos aquí. Vamos a dedicar este programa a Carlos Novoa, para que vea que estamos aquí como campeones. Bueno, a mi izquierda, aquí enfrente, lo tengo al señor, a Carlos Rodríguez. Buenas noches, Jaime. Sabes que es un buen amigo mío, un buen colaborador, buen todo. Después tengo al doctor Cervero, Rafa Cervero, el padre del niño del delantero del Oviedo, el que vamos a intentar a ver si sube el Oviedo, el que va a meter los goles para que el Oviedo suba. Y después a uno que fue grande, lo máximo fue, para mí, él con Medina y con el otro árbitro, Majuto, los mejores. De esos árbitros que hoy vamos a hablar bastante entendido, pero este era diferente, es que Eusebio Álvarez. Eusebio, buenas noches. Muy buenas, muy buenas. Y ahora vamos a empezar a hablar de, bueno, de esos dos partidos que tenemos ahí, del Madrid, Barcelona, contra los alemanes. Si la eliminatoria fue buena, las eliminatorias se presenten mal. Vosotros podéis empezar, el que quiera. Venga, bueno, Rafa. Yo sinceramente creo que este año la Champions se la lleva al Madrid. Está inconmensurable. Me parece que es una de las mejores. Hombre, nunca se puede decir cuál es el mejor, pero entre los mejores están el Madrid. Solo lo encuentro un defecto, que está muy separada la defensa de la delantera, pero tiene una delantera con una velocidad impresionante, chutan desde cualquier lado y caiga simpático o no caiga simpático, Ronaldo es un fenómeno y es buenísimo. Entonces yo creo que le tienen cogido ya, aunque el Barcelona consiga eliminar al Bayern, que manca eliminarlo, pero aunque consiga eliminarlo, el Madrid le tiene ya cogido el tranganillo al Barça y los va a pasar muy negras. Por eso yo creo que va a ser el Madrid el campeón este año. Y el señor Juan Carlos. Creo que ha sido una satisfacción para el fútbol que no se enfrenten los dos equipos españoles y los dos equipos alemanes, porque eso ya se ve en las ligas particulares. Y hombre, yo espero unas eliminatorias muy terribles, ¿no? El Borussia evidentemente va a subir su nivel, no va a ser el del Málaga, porque entendió que era una eliminatoria fácil y ahí estuvo hasta el último minuto terriblemente complicada. Y la eliminatoria del Barcelona es una eliminatoria que por primera vez, y eso hay que remontarse muy atrás, el Barcelona no es favorito, ¿no? Yo creo que mínimo la eliminatoria está muy empatada, ¿no? Un Bayern durísimo, muy fuerte, que lleva con muchas ganas y yo creo que se va a volver a reabrir y creo que es un buen momento para hacerlo. El otro día decían nuestros invitados que el Barça tenía mucha dependencia de Messi. Se comprobó que así era, efectivamente, pero también yo creo que el Madrid, doctor, la dependencia de Cristiano es terrible. Sí. Pero seguramente porque aquel que hace gol, aquel que tiene gol... Pero es que es lo lógico. ¿A quién le van a dar el balón? Al que los mete. Claro. Es lo lógico, que jueguen para meter los goles. Y para meter los goles pues hay que jugar sobre el jugador que es capaz de meterlos. Sí, además es que su estadística, la de ambos... es demoledora, terrible, demoledora. Sobre todo en un fútbol tan igualado como ahora, que te salgan a gol por partido, Eusebio, eso es tremendo, ¿verdad? Yo respecto a favoritos para ganar la Champions, hombre, a mí me alegraría enormemente que fuese la final Madrid-Barcelona, ¿no? O Barcelona-Madrid, tanto montan uno como otro. Pero reconozco que el tema es complicado y hay que tener en cuenta que en estos partidos los equipos tienen un plus enorme, el poder pasar a la final, tanto por el aspecto deportivo como lo que reporta en términos económicos. Yo creo que el Barça, que lo veo un poco, coincido con Cervero un poco en el tema de que lo veo como un poquitín más apagado, pero también hay que reconocer, o yo al menos reconozco, de que ahora con la llegada nuevamente de Vilanova, pues creo que eso va a imprimir un nuevo ritmo al propio Barça y que, bueno, lo que comentamos, el jugar una semifinal y el poder pasar y llegar a una final, pues eso les va a dar a todos alas. Bueno, yo sí tengo que decir algo.
No estoy muy de acuerdo con Rafa, eso por descontado, ¿no? Donde esos son dos partidos terriblemente peligrosos los dos. Y yo el otro día había hablado con unos amigos míos y dije yo, si el Madrid y el Barcelona tienen suerte en salir, ¿cómo va la eliminatoria puesta? Y yo dije, si el Barcelona le toca el equipo ideal del Barcelona para poder pasar la eliminatoria es el Bayern. No jodas, Jaime, lo que yo te digo, el Bayern es el equipo ideal para el Barcelona. El Bayern tiene un equipo bueno, buenísimo, extraordinario, un fenómeno. Pero tiene una serie de gente, son grandes, muy altos, juegan con medio campo, desplazan mucho la pelota, tienen un problemilla, que arriba son rapidillos, ¿no? Igual Robben que el francés Ribéry, pues hay que tener cuidado, pero el Barcelona, si este chaval sale y vuelve otra vez a ese Barcelona con un delantero sobra. Messi va a estar perfectamente preparado porque son de aquí a 15 días y va a estar. El equipo del Barcelona, como cuando juega España, esos 5 en el medio campo, el Barcelona va a ganar al Bayern. Y fijo. Y otra cosa es el Madrid. Madrid está claro que va a depender del trabajo de Cristiano Ronaldo, porque los demás, eso lo dijiste tú, pero es que los demás no están aportando mucho, yo creo. O el entrenador que no eso, falta un medio campo un poco más activo, porque esos del Hamburgo son súper peligrosos. Yo creo que el Madrid depende más de Xabi Alonso. Para mí es fundamental en el juego del Madrid. Fundamental. Incluso más que Ronaldo. Más que Ronaldo. Xabi Alonso, porque es el que manda los balones adelante. Bueno, pero y es el que corta. Y es el que corta. Sí. Importantísimo en la elaboración, evidentemente. Sí. Y para mí es importantísimo. Pero el gol es el gol. El gol es el gol, sí, por supuesto. Y luego otro tema, doctor, importantísimo, y es que la presencia de Cristiano, y eso se vio, y la presencia de Messi al entorno, a sus compañeros, claro, por supuesto, y a la afición, los hace crecer. Eso es terrible. Los hace crecer. Aparte de que los hace crecer, hace que lo tengan que cubrir y que estén más pendientes que ellos, con lo cual se puede escapar uno de los otros. Pero el Barcelona, la defensa es muy débil. La defensa es muy débil. Y sí, últimamente está encajando muchos goles. Y también, demasiados goles. Sí. Demasiados goles. Yo creo que... Y luego va a tener ahí bajas, tanto por lesión como por sanción, ¿no? Sí. que van a influir. De todas formas, yo pienso que van a ser dos partidos muy duros. Eso es, muy fuertes y a ver lo que pasa, ¿no? Semifinales. Semifinales. ¿Quiénes llegan a las semifinales? Los mejores. O sea, en este momento son los 4 mejores equipos, no cabe duda. Lo de Barcelona flojo en defensa, yo creo que no, porque tiene unos laterales que son buenísimos. Lo que flojea en el Barcelona es posible que sea el sistema. A lo mejor este Alves pues sube constantemente en ataque y se olvida de la defensa. Eso, oye, para eso están los entrenadores. Parece en cuando decir, ¿dónde vas, Tomás? Donde los demás no. Espera un poco. Yo creo que y después la baja de Puyol, pues si el que juega de central, que jugó el otro día que se lesionó, no me acuerdo cómo se llama, el brasileño. Sí, es un jugador que puede jugar perfectamente pero aún en supuesto de que no se hubiese lesionado, tenía tarjeta y no podría jugar el primer no puede partido. Jugar, ¿no? Eso es. Es que no recuerdo el nombre, jugador, sí. El brasileño. Bueno, ¿cómo lo puede jugar? Sí, ¿No puede jugar, no? No. Tenía tarjeta. Además de la lesión, tiene tarjeta. No, pero ya jugó el domingo ayer, ¿eh? No, pero hablamos en Europa. En Europa. Bueno, pero juega cualquiera, no pasa nada. Hay que dar paso a los demás. En el fútbol, no más que jueguen los que están, no, hay que dar paso. De todas formas, a mí Valtra me gusta. Claro, ¿por qué no va a jugar? Me gusta, de cabeza va muy bien, y con los altos hay que ir a alguien que vaya bien de cabeza, y Piqué va mucho mejor por abajo que por arriba.
Bueno, se bien. complementan los dos. Y después hay que contar con la labor de unos que no oye por nada. El tu colectivo no oye por nada. Es decir, yo tengo que decir, y lo voy a decir bien claro, yo recuerdo vosotros de árbitros que llegasteis a donde lleguen lo máximo, que llegue ser árbitros internacionales, que llegaste tú y no lleguemos. Pero los que están llegando en España, lo del arbitraje es un colectivo de un agradecimiento tan popular, tan grande que se hace en España, que siguen pitando de horror, muchos de ellos de horror, y siguen estando en el puesto, y siguen, y otro año no pasa nada, metémoslos a la nevera, dice, ¿cómo nevera? No, me lo hay que echarlo, joder, otro, y dar paso de los quesos. Y después yo quisiera saber si tú sabes, y lo puedes decir, yo sé que tú lo puedes decir, ¿qué hacen esos dos detrás de las porterías que no hacen eso? Mi opinión es preguntar si esos están ahí para chupar de la piragua, para incrementar lo que gane, porque si no, si tienen que escoger, oye, para los partidos, hay que escoger 20 o 40, dicen, no jodas, estos son pocos, hay que darles más pasión, más de comer, y meten más. Y es para que cobren nada más, porque otra cosa no se explica. Mi opinión, en ese aspecto, yo creo que ya lo dije aquí alguna vez, y públicamente siempre la he expresado, yo no soy partidario de esos jueces de gol. De hecho, el fútbol, cuando comenzó el arbitraje, no había jueces de línea, eran jueces de gol. Entonces se estimó que eran mucho más, aportaban mucho más a la labor del árbitro desde las bandas que detrás de las porterías. Y se suprimieron detrás de las porterías y pasaron a jueces de línea. Y ahora, pues, este es un invento, digo invento entrecomillado, del señor Platini, que no sé por qué, entre él y alguna otra gente más, que los jueces de gol. Los jueces de gol, en primer lugar, nos han demostrado de que también hubo goles, que han entrado goles, estaba ahí el juez de gol y no se enteró. Yo soy partidario en ese caso de poner, pues bueno, un poco el fotofinis, lo del tema del tenis, o un sistema electrónico que capte si el balón entró o no entró. Y después, ya que si el mal está hecho y están ahí los jueces de gol, darles competencias y que puedan apoyar al árbitro, que sean un elemento de apoyo del árbitro para decirle, fue penalti, no fue penalti, el balón, el fuera de juego del otro día de Málaga, bueno, es escandaloso. Sí, sí. Y el del Paris Saint-Germain. Sí, también era escandaloso porque estaba más de un metro fuera. Además, en el partido del Barcelona, también la semifinal, yo no sé, cuando los dos jugadores se lesionan, los dos del Barça. También en ese mismo partido contra el Paris Saint-Germain. Eso es, exactamente, el partido de ida. Eso es. Entonces, ahí esos dos jugadores no tienen que salir del campo. Y está tipificado, está en un reglamento de la FIFA, en una circular que la FIFA aprobó en julio de 2011, o sea que pasó casi 2 temporadas y hay allí 5 internacionales en un campo de fútbol, 5 árbitros internacionales, y no se enteran de que esos jugadores no tienen que salir, cuando es un claro perjuicio para en ese momento para el Barcelona o el equipo que sea quedar con 2 jugadores menos. Hombre, es indudable que algo va a haber que hacer, porque un árbitro decide muchos miles de millones de euros. Entonces habrá que poder reclamar también, porque si hay mala intención o no se sabe. No, sí. Pero hay veces que ves que se equivoca una y otra vez, y eso al final reporta un déficit muy importante. Mira, ahí el tema, permíteme, doctor, en el tema, el otro día, este partido del Málaga, pita el señor Craig Thompson, es escocés. Yo me eché que yo estuve allí, cuando fui a verlo varias veces y fui a ver el fútbol. La primera división escocesa, con todos respetos, es la segunda división B nuestra. Y entonces este señor, o sea, no, con todo respeto, y que permítaseme la expresión, no tiene los suficientes elementos para arbitrar esa categoría. Bueno, yo de todas formas discrepo un poco también, porque yo soy un poco revolucionario con todo esto. De ver tanto, endemoniarme todo, yo me endemonio todo también. Pues yo lo que no entiendo como un partido, que falten 4 minutos, te metan 2 goles a unos jugadores profesionales. Mira, hermano, salpa, además en un partido que se estaban dando de hostias ellos por allá por abajo. Tú das y yo más. En 2 minutos, solamente más mío.
Mandó el balón, Hombre, el árbitro y eso es mal. De hecho, ocurrió, me acuerdo que eso ocurrió con el Getafe también, en una ocasión, en 2 minutos metieron 2 goles y eliminaron al Getafe, era una semifinal también de Europa. Ocurre, se pone la gente nerviosa, al final se ponen nerviosos y pasa que en los últimos minutos... Oye, allí saltando, dejándolos en fuera, chaval. Ahora, el otro para sacar el FAO, ese que dices tú del árbitro, en un partido normal, no lo saques nunca. En Estados Unidos ya lo tienen, paran el partido y tienen momentos en que pueden parar, y paran el partido y revisan la jugada, y se revisa en el fútbol americano. Rafa, un segundo, por favor. Pero Rafa, me dices una cosa, pero Estados Unidos no hay ni España, ni Inglaterra, ni Italia, ni eso, porque en el fútbol hay que poner todas las cosas para todos, porque en el fútbol de abajo, yo que voy a las categorías de abajo, veo a los árbitros empezar, y allí los ponen a gusto, y eso tampoco es así. Déjalo a lo que 4 eso. Hombre, si me dices a mí, no, en todos los campos va a ver si hay penalti o si hay gol. Hombre, vale. Yo pero no más que para los que... No, yo distinguiría el fútbol profesional del fútbol amateur. Es que no se puede porque las instalaciones supongo que serán carísimas, digo yo, no lo sé, a lo mejor es fácil poner la instalación, no lo sé, pero desde luego tienen que hacer algo. Si no va ni una pareja de la policía, joder, porque cuesta dinero, para eso, hombre. No obstante, yo creo que lo que es sagrado, que eso sí que va a acabar terminando dentro de muy poco, es el gol. O sea, el gol es importantísimo que se vea claramente si eso no es. Y evidentemente eso ahí UEFA y FIFA ya están, que ese evidentemente es el que se va a quitar. Porque luego la mayoría de las jugadas no son goles anulados, Eusebio, entiendo que son jugadas anuladas, pero lo del gol, los gol fantasmas, evidentemente esa es innegociable y esa es algo con la que hay que yo digo la aplicación de esos sistemas técnicos en ese caso del gol en un fuera de juego, pues no, porque además lo tengo que decir, en un porcentaje elevado de casos los jueces de línea aciertan, un porcentaje muy elevado. Yo no sé si viste ayer, yo vi la imagen del partido del Atlético de Madrid ¿contra quién era ayer el Atlético? Granada. Efectivamente, el Granada. Hay 3 fueras de juego que le pitan al Atlético. No sé si los pitan o no, pero son fueras de juego que la tele se encarga de resaltar, y eran fueras de juego alguno por centímetros. Pero eran terribles. Date cuenta que la tele lo pone 4 o 5 veces y el linier tiene que decidir con una sola visión. Entonces, no podemos criticarle porque nosotros lo vemos muy pausadamente y desde distintos puntos, y él lo ve desde un solo punto y muy rápidamente. Entonces es diferente. Estoy de acuerdo que él cobra por eso y los que lo ven con la tele no, pero no se le puede exigir. Ese trocito de salsa que tiene que tener el fútbol, doctor, no se debe perder. Esa rivalidad, Pero bueno, esa salsa, vamos a ver, esa salsa que dices tú, ¿cuándo oye? Pues esa cuando salsa, unas televisiones te dan los perros para 2 equipos nada más. Esas televisiones que son los que están jodiendo al fútbol, no tienen por qué ni meterse para nada. Usted haga como hacían antes, estudio estadio, lo preparan y punto. Y no ande calentando a la gente. Mira, es verdad que con la tele sale todo. Y claro, chico, antes que eso no salía y la gente no podía pelear ni nada, y no pasaba nada. Y estábamos tan contentos. Sí, mentira o es verdad. No, en absoluto, estamos totalmente de acuerdo. Es más, en jugada no se puede nunca pitar fuera de juego. Deje que siga y que gol, y punto. Y dé más facilidades al árbitro para que no haya problema. Y no dé a las televisiones. ¿Qué hacen las televisiones? Favorecer a 2 o 3 equipos. Al resto los están perjudicando total. Al fútbol de abajo total. Yo ayer fui a un partido. ¿Dónde vas, Geme? Y a ver un partido. Coño, si están jugando ahora el Atlético de Madrid, igual, yo voy a regional. Y juega el Barcelona, igual, voy a regional, porque me gusta. ¿Entiendes? Y nada más. Y eso es una auténtica vergüenza de un país que está engolfado, con 4 que se están hinchando de duros en televisiones y los demás a perjudicar. Los niños a las 12 hay partidos, para que los niños... No hay respeto para nadie, nada más que están a favor de ellos. Y después van todos
Ya sabes aquí quién van, al Barcelona y al Real Madrid. Y al estamento de árbitros y poco más. El fútbol tiene dos vías de financiación. Una es la tele y otra es el aficionado. Y evidentemente el club quiere coger los dos. Y la tele, si te da dinero, tiene que poner ella sus condiciones. Pero da para dos. Y no hay. Es que da para dos. Bueno, no te creas que da para la tan tele pocos. es como la política. Y da para unos, da dinero. Hoy sale un paisano así de Gijón que roba, que comen ahí 4 millones, que hicieron ahí 4 millones, y después a los paisanos que les quiten los perros, ellos dan los 10.000 euros que ellos deben. Eso no puede ser. Y no puede ser el fútbol está perjudicando a una serie de gente. ¿Entiendes? ¿O no, Jesse? Yo, si me permitís, en el tema de las televisiones, que efectivamente tiene razón Carlos en decir que hoy la televisión paga y impone horarios, impone todo. Y se juegan a las 12 de la mañana, y se juegan a las 6, a las 8, a las 10. Entonces, y todo eso, hay un claro perjuicio hacia el fútbol modesto, que es donde salen los chavales. Y hacia el fútbol de los demás. Porque ahora la gente no oye como antes. Ahora, el fútbol del Madrid y del Barcelona, el 50% o calculo yo que hasta un 70% son de mamás y de niños. El resto son paisanos. Tú los paisanos, nada más que los ves algunos en los equipos de regionales, que ahí ya no ves a los niños. Eso por descontado, pero verlos en los palcos, tú nada más que mires, ves una recta fila, la mamá, la papá, la niña, la niñeta y el niñete, y punto. Y no sé, eso es una trampa para salir ahí. Siempre sigo, veo unos partidos y cojo la España y siempre veo asistencia. En tercera división, 100 espectadores, 125 en tercera división. Claro. ¿Quién nos lo iba a decir, no? Bueno, ahora está mejorando, pues que está mejorando. Fíjate tú, ayer donde yo estaba, y dije yo, joder, mira que había gente a montones. Y jugaba el Barcelona, había 300 o 350 personas que había. Coño, mira, bueno, por lo menos que pasaron olímpicamente de eso. Pues eso es una trampa. A ver, que me diga alguien a mí, en un partido para ir a Barcelona, a que va mucha más gente, mujeres y niños, que paisanos. Oye, mentira. Ahí eso, Pamelo, Eso, sagrado, eso, De todas formas, no hace mucho jugaba el Barcelona y jugaba el Oviedo. Y el Oviedo tuvo 7.000 y pico espectadores y estaba jugando el Barcelona y televisándolo. Claro. O sea que sí, indudablemente la televisión está destrozando a los equipos modestos. Los está destrozando. Algunos más. Los está destrozando. Más, porque tú llegues pero es la que manda. Claro, es la que está pagando, es la que está manteniendo los equipos profesionales. Tú llegues a la categoría donde juega el Oviedo, Rafa, y nada más que hay otro equipo como él. Ayer había en Tenerife, había 9.000 y pico, viendo al Sporting a 9.000 y pico, por eso son de esos. El resto de equipos van 150, 800, 1.900 y punto. Porque en Tenerife hay también una sensación de querer subir, pasa como en Oviedo, hay una afición también bastante fiel. Son fieles ahí, están, venga. Y ahora ya incremente muchos, oye, tú ves, cualquier niño que salga, ¡ras! De niños pequeños debe de haber en el Oviedo. Y oye, Geme, ¿tú crees que subirá el Oviedo este año? Yo creo que el Oviedo no sube. Lo dije y lo sigo diciendo. El Oviedo falla algo, el Oviedo no trajeron los jugadores que necesitaban, y vamos a hablar después del Real Oviedo. Pero como eso, si tú me lo preguntas, yo te voy a decir, no trajeron los jugadores que necesitaban, y traen por traer. Y trajeron el entrenador y está poniendo los mismos que había antes, los mismos perros con diferentes collares. Este es peor todavía que el otro, lo está haciendo peor todavía. Poniéndolos donde los punto, y van a jugar, y nada, que viven como dioses, nada. Bueno, vamos a seguir con eso. Yo vi, Eusebio, el otro día un penalti. Hay veces que ciertas normas parecen un poquitín ahí como guardadas. Entonces, cuando en el momento que las sacas luego, es cuando realmente ves, dice, coño, existía esa norma o existía... Yo el penalti que el otro día le pitan al Sevilla contra el Betis,
no sé si llegaste a verlo. Sí. Bueno, puede ser penalti, puede no ser penalti. Puede ser penalti, sí. Se puede pitar penalti, sí. Pero el problema normalmente... Pero parece un poco como injusto, ¿no? Como un poco, como demasiada falta, o sea, como demasiada penalidad, pues sancionar con penalti, ¿no? Sí. Eso es. Como ya el Betis y el Sevilla no son del primer grado, pues no pasó nada. Si llega a ser en el Barcelona y en el Madrid, pues la de Dios. Están todo el día hablando. Y es que es una trampa, que es una auténtica trampa. El chaval que pitó del Cerro Grande, que es un chaval que además yo creo que lleva una proyección buena, ¿eh? Me gusta ese chaval, cómo pita. Y tal, oye, bueno, lo que hablamos, allí luego hay que estar en el campo. Yo en mi casa, cuando veo si algún partido en mi casa, pongo allí un whisky y estoy viendo allí el partido yo y analizo y soy entrenador y soy árbitro, pero hay que estar en el Prado, ¿no? Como todos. Como decía antes el doctor Cervero, un partido que tienes totalmente encarrilado, un par de movimientos del árbitro en torno a un penal y en torno a una expulsión. Sí, correcto. Y empataron a 3. Se desvirtúa totalmente. Sí. Por eso tú ya sabes que yo siempre decía lo de las expulsiones, que yo no acabo de entender cómo no hay expulsiones temporales. Una expulsión es cuando uno queda expulsado, se mete otro por él, se buscan normas, formas. Coño, el espectáculo es sagrado. No obstante, ahí también hubiese podido valer muchísimo un vídeo y en 30 segundos ver, porque realmente lo que exageró el futbolista del Betis fue terrible. Entonces ahí sí que o la acción de un cuarto árbitro que prácticamente yo todo lo del vídeo lo olvido. Bueno, hay momentos que te pueden ayudar. A mí me parece bien, un árbitro llega a un momento dado, ¡pum! 10 minutos al banco. Hay veces que después dicen tiempo jugado, hay que cambiar tampoco. Tiempo jugado, 22 minutos. Pero que no son 45 minutos. Ponga usted 30 y cuando salga el balón, páralo, porque no están jugando cuando eso. Y vamos a jugar 30 minutos, pero a jugarlos. Como se hace en balonmano y como se hace en baloncesto. Lo máximo que se descuenta en un partido de fútbol son a lo máximo 5 minutos. 5 minutos. Cuando se perdieron 30. Claro. Conozco yo uno y no es así, porque cuando ves y que uno se tira y sabes y parece que lo mataron. Yo siempre lo he dicho, que genera violencia. Claro que genera espectador y ansiedad. Claro. Caminar muy despacina por el balón cuando está ganando, cuando desaparecen los recogepelotas, cuando todo eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que pasa es que supuestamente es un tema también de televisión, que si no serían capaces de medir lo que pueda durar un espectáculo, pero totalmente de acuerdo con usted. Eso está claro. Que sí, que eso tiene que haber unos cronometradores y se puede poner un reloj allí grande y decir, oiga, ahora que no se está jugando. Doctor, está un cuarto de árbitro. Lo increíble es que el árbitro principal tenga que andar en el minuto 42 con las manos diciéndole al cuarto 3, 2, tal, marcándole con la mano allí. Claro. Dice, joder, déjalo llevar algo, deja llevar al árbitro al cuarto, déjalo llevar algo de responsabilidad. Más que reñir con los entrenadores. Es que lo único que hace. Claro. O sea, es que el tema, hay que dar competencias. Claro. Es un equipo y ese equipo tiene que trabajar, nunca mejor dicho, en equipo. Y son todos uno y uno para todos y todos para uno, ¿no? Y entonces hay que darles competencias al cuarto árbitro, a los árbitros de puerta, a los líneas de gol, a todo el mundo. Eso es. Si tuviesen esa competencia que dices tú, perfecta, como era antes, que no decía nadie nada, no decía, pero es que ahora van los entrenadores, en vez de pensar lo que tienen que hacer. Tú verlos en baloncesto, ¿tú crees que yo nunca vi a un árbitro de baloncesto ir allí al árbitro? No, llegado, cuidado, no te robes porque te aprietas, punto. Y aquí tanto el día, pero usted, aparte de ganar, quiere que gane el árbitro, deja a ese cuarto árbitro lo dejas actuar, pero la culpa es la federación. El primero que se meta con un árbitro, no un partido ni de eso. ¿Usted cuánto cobra? 6 millones, uno de multa, y punto. Y usted no se meta más con nada. Y los árbitros tienen que ser sagrados, pero moviendo el cotarro. Hay expulsiones temporales y les hay en todos los deportes. Rafa, joder, pasamos a la mano, hay expulsión temporal en un lado, en otro, hay todo. Hay expulsiones, uno y entra otro. Nunca vi yo en ningún deporte, nada más que aquí. Y estos comedorillos, que no mueven nada, que lleven el de Santander, debe llevar 38 años, es más bien que Eusebio. Claro, el jefe de todos. Llevé yo para adelante y no mueve nada, siempre lo mismo.
Si usted está perjudicando, el árbitro es sagrado. Y cuando los jugadores sepan que el árbitro es sagrado y los entrenadores es sagrado, pues no se mueve y punto. Pero hay que hacer como me hicieron a mí. Como yo creí que no era sagrado, darme una y metiéronme 48 partidos. Toma, Jaime, por listo, a tomar por leche. ¿Qué te parece? Malo, normal, muy bien. ¿Por qué no lo hacen ustedes con estos que están haciendo por eso lo que hacía yo, o no? Yo fui un paisano bueno, pero un día me equivoqué. Y como me equivoqué, me apretaron. No, 48 partidos, no me acuerdo yo de eso. Pero... Hombre, no. Solo yo, Lo bonito es que reconozcas que te equivocaste. Bueno, claro, joder. Pero hágalo usted con esos también, coño. Estoy seguro que tardaste muchos años en reconocer que te equivocaste. Eso seguro, además. No fue al día siguiente. Al día siguiente no. Porque después volví a tener, primero me echaron 24 y después volví, como no estaba conforme, y entonces, toma, ahora 48. Ya quedé a gusto. Yo soy amigo del... Mira, a ti antes te salió la vena de entrenador, porque decías tú que en 5 minutos no te pueden meter 2 goles. ¿Y por qué no? Porque no te los van a poder meter. Espera, porque por lo que está diciendo el doctor. Porque hay ciertos entrenadores que a partir del minuto 30 de la segunda parte, cuando metiste un gol, los últimos 15 juegas 2. Y dices, esto lo hay que cerrar, lo hay que acabar. Hay que romper el partido. Hay que romper, y ya está. Vamos a romper el partido. Y hay cierta gente que si llegas a cronometrar los últimos de 15 minutos que quedan reales, pues jugaste 2 o jugaste 3. Y es cuando esto ha acabado. No puede ser. Es que no puede ser. Y yo sobre todo. Y el mío amigo Enrique Casas igual. Sacábamos el pañuelo, hacíamos así, y aquel jugador parecía que había muerto en el campo. No se movía hasta que nos saliésemos nosotros, viendo circular el tiempo, preparar, oye, no te muevas, no hagas esto. Y ver si hablaba. Pues con eso hay que acabar. Pues con eso hay que acabar, Pero respetábamos al árbitro, lo respetábamos. Sí, claro que respetábamos. Y el partido lo manejábamos nosotros. Yo no manejaba al árbitro, joder. No, yo manejaba el partido, acaba el pañuelo, pincha arriba. En ese aspecto yo tengo que decir que yo hablo de mi época y la relación que teníamos con los entrenadores era exquisita. Y teníamos una relación, pues eso, normal, y hablábamos. Y discrepábamos unos de otros, ¿por qué no? Tal, pero con una relación exquisita. Pues tenía yo de preparador físico, del árbitro. Y tenía que pitar los partidos, tenía que dar. Unos me ganaban, perdíamos. Y os arbitraba, y entrenaba con ellos, y os arbitraba. Claro, ¿por qué no? Pero claro, este era un gamo de esos, corría y joder, es mejor que y Benito, aquel Benito Cecilio, era una máquina, y oye, ¿quién lleva estos a que corran? Pues este, era maravilloso, y pintábamos y ganábamos bien, perdíamos. Normalmente ganábamos muchas veces. Porque teníamos muy buen equipo y muy buen equipo. Hay que reconocer eso. Todo eso, el árbitro era el respeto. Y ahora no hay, porque nada más salir ya empiezan a meterse contra el niño que está ahí parado. Y esto calle. Oiga, déjale usted al árbitro una puta. Yo ahí sí haría un llamamiento, bueno, sobre todo a los padres, a las madres, o sea, de los chavalinos. Lo mismo que su hijo va allí a aprender a ser futbolista, el árbitro igual. Si son chavalinos con 15, 16 años, pues oye, que van allí a aprender y que se van a equivocar. Lo mismo que su hijo y lo mismo que el entrenador, que también tendrá una experiencia menor o tendrá un título menor, etcétera, etcétera. O sea que yo ahí pediría, sobre todo a esa gente que va... que ya digo, los padres, y recuerdo aquella frase de... Chillan más las madres. Las madres, sí. Bueno, sí, como si no chillen. Chillen o no chillen, lo que hay que hacer es... del colegio de entrenadores, de los árbitros en este caso, que son los culpables, donde todos atacamos y estamos atacando, son los culpables de que las leyes no sean perfectas, que lo pueden cambiar. Pueden cambiar para decir, oye... Pero si lo hay en balonmano, si lo hay en baloncesto, si lo hay en el hockey, si lo hay en todos los deportes, ¿por qué nosotros somos diferentes a estos? Y contra el árbitro no se mete ninguno, ¿O no? Lo que dejan los jueces de esos de los tuyos de los coches, sagrado. Ahora pasa el último, Moreno. ¿Y qué? Nada, se murió. Menos en el fútbol. En el fútbol porque está dirigido por una puta de televisiones, que son los que dominen el rollo ese, y lo manejen y pam, y vengan a cascar, no. Televisa, pero a callar. Déjense ustedes de dar explicaciones. No, pero a mí me hace, cierta gracia, es compañeros míos, ¿no? Y además de mi época, unos cuantos que están en los medios de comunicación y dicen, no, espera, que voy a ver la repetición.
Hombre, cuando estábamos en el campo no había repetición, pero ahora, decide ahora tú, lo mismo que decidió el árbitro, decide, y tú es penalti o no es penalti, o es fuera de juego, y equivócate, igual que se equivoca el árbitro. No, espera, que voy a hablar. Hombre, así ya, pues mira qué gracia, ¿no? Mira, viendo la repetición. hace un minuto hablamos aquí de Sevilla cuando es, y como no lo vio muy poca gente, nada más que lo vieron allí. Pero en España no lo vio nadie, pues no habló nadie. Y hubo expulsados, Madera por arriba y por abajo, se dieron, 0-3 me parece que llegó a ganar ese y llegó a empatar y no, y de milagro no metieron el cuarto, de milagro, y hubo Madera, arbitraje, penalti que no fue penalti. Es un partido muy difícil de arbitrar, Sí. Cualquier derbi es un partido más. Ese fue el mejor. Es un partido difícil. Perdón, ese árbitro salió de maravilla. Porque como no se habló por la televisión nada más, no lo ponía, nada más que era allí. No, pero es un buen árbitro, ¿eh? Sí, La trampa, Es un buen árbitro. Es buen árbitro, sí, sí. Bueno, son todos buenos si los dejasen actuar. Y no metiendo yo la tele. Y hombre, el árbitro también a veces tiene su corazoncito. Claro. Y igual que los forofos ven siempre que es el otro equipo el causante y la falta siempre la hizo el otro equipo, el árbitro a veces también se puede equivocar porque tiene su corazoncito, Correcto. tiene derecho a Que equivocarse. que tiene su corazoncito, pero el árbitro con su corazoncito Corazoncito nunca va a beneficiar al equipo a de su eso, corazoncito. no lo va a porque beneficiar. yo pongo un ejemplo, jugadores o entrenadores, yo aquí recuerdo Oli con el Betis nos marcó un gol aquí en Buenavista y perdimos Claro, sí, 0-1. sí. Oye, y Oli es del Oviedo, Oye, y punto. Y mi hijo con el Logroñés le metió, tiene un penalti al Oviedo, le metió el gol y el portero, íntimo amigo suyo, dejó de hablarle. Estuvieron mucho tiempo sin hablarse. No, pues claro, uno es el corazoncito y otro es la profesionalidad. Por eso, estuvo mucho tiempo y él le dijo, oye... Aquí siempre yo... hablamos del árbitro, Sí, se enfadó con él por culpa de Yo a haberle los metido el árbitros gol. los defiendo, yo quiero defender a los árbitros. Yo nada más que ataco a los dirigentes de los árbitros, que con poco podían hacer mucho a favor de ellos. Lo que está claro es que en el tema de los entrenadores, por ejemplo, el árbitro lo único que hace es tratar de cumplir una norma que le dan. O sea, él no la puso. Eso está muy claro, ¿no? O sea, cuando tú estás pendientes de que si Mourinho levanta una mano o no levanta, ahí Eusebio... El árbitro es un ejecutivo, no legisla. Efectivamente. Eso es. Ejecuta una norma que le dan ese año y dice, hay que estar pendiente de estos. Y dice, joder, pues vaya putada que me acabas de meter. Pero lo que no pueden hacer los entrenadores es estar todo el día metiéndose contra ellos. Pero, ¿sabes? Mira, hay ciertos entrenadores que no fueron futbolistas, y supuestamente tienen un hándicap, supuestamente, pero sin embargo todos los directores de árbitros, todos fueron árbitros. Entonces, meter en jaleos a árbitros, habiendo sido tu árbitro, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque ahí están los Colina, ahí están, bueno, en España evidentemente Sánchez Arminio y tal, pero Manolo Díaz Vega, efectivamente está Manolo, Arminio, perfectamente saben de lo que hablan, y de lo que pasa, y de lo que hay que sufrir, y el talante que hay que tener. Lo que tú opinas me parece correcto. ¿A que vienes tú con lo contrario? Venga, yo no estoy de acuerdo vamos con el ello. señor Sánchez de Arminio, por ejemplo, que era uno de los que podía tener su rodeo, llegar a la gente para decir, oye, al de Inglaterra, al inglés, al francés o al otro, vamos a hacer algo. Pero es que el señor Sánchez Arminio ni don Manuel Díaz Vega están haciendo nada por beneficiar al árbitro. Porque esto que están todos los días pendientes y no buscan una posible solución. No hay ninguna solución. Perdona, Eduardo, mira, es que el tema ese, ya lo comentamos aquí una vez, el tema quien legisla en el fútbol son unos miembros que son, bueno, pues unos señores, con todos respetos hacia ellos, que, bueno, pues ni algunos ni fueron árbitros, ni futbolistas, ni entrenadores, ni nada, o sea, son gente que llegaron al fútbol, fueron dirigentes del fútbol, o son dirigentes del fútbol, y nunca tocaron un peloto. Pero si a lo mejor ellos lo dicen, esos que fueron árbitros, que son dirigentes, los que tenemos en España, que lo conocemos. Sánchez Arminio y el otro podían decir al de la FIFA, oye, Napoleoncito. Ahí, mira, vamos a empezar a mover botarros porque... Quizás más el tema no es por derivar, pero ahí a lo mejor quizás el que puede retomar el tema sería Ángel Villar, porque Ángel Villar además... Eso es. De los árbitros de Europa. Eso es. El Colegio Europeo. Tenemos que ir a publicidad un momentillo. ¿Está entendido? Bien. Bueno, vamos a mandar un pequeño recuerdo para nuestros amigos que están un poco tocados, Cholos de Lobato.
bueno, ya hoy va para casa. El Busby, mira, ahí tenemos un nuevo anuncio de Choros de Lobato. Buen ciudadano, buen amigo de todos nosotros. Contigo fue Estuvimos juntos directivo en en Oviedo, buen directivo, de los que puso los perros, ¿no? Después tenemos al Busby, también que tuvo un malín, tan jodido, y el gemelo que ya está empezando a evolucionar perfectamente bien, ya lo estuvimos el otro día con él, comiendo, le mandamos un recuerdo también para tu hermano Paco, buen amigo mío, y gran hermano tuyo. Sí, señor. Y tenemos que mandar ya al poco doctor de la deportista, Fuente, pero bueno, a José Antonio. José Antonio de la Fuente, alias Tote. Sí. Y entonces a partir de eso, que sea para bien para todos ellos y para nosotros también, para todos los que estén un poco malos que recuperen. No, Tote está muy sano, Vamos a empezar a... Pero a mí de menisco. Sí. ¿Quién? De la Fuente, que me operó de menisco. Pues haber dicho también a Paco, A Rafa. a Paco, a Rafa. ¿A cuántos llevaba yo hoy? Hostia. Todos, ala, fueron monstruos. Nunca jamás dijo que no a nadie. Nunca, a nadie, siempre. Y es igual. Bueno, vamos a empezar un poco, porque ayer fue una ilusión grande, la de Fernando Alonso. Sí, el fin de semana futbolísticamente no nos dio muchas alegrías, ¿no? Sobre todo en la segunda vez todo empates, pero la Fórmula 1 Fernando... Es difícil eso, y también ese momento difícil. Fernando, después de lo que había ocurrido la anterior semana, bueno, pues nos dio un alegrón, una gran carrera, vuelve a estar situado entre los primeros en la clasificación general, es decir, que el cero del otro día prácticamente ya queda en el olvido, y a esperar un campeonato que se avecina muy favorable para él, porque él evidentemente está muy contento con el coche, Gemma. Bueno, yo ayer lo vi, joder, daba gusto verlo ayer, una satisfacción. Bueno, tenía la nueva moza allí también, una chavalina, hostia. Evidentemente está en la edad de estar muy bien acompañado, está claro. Sí, la satisfacción de hacer tanto como hace. Ya se ve que, bueno, en la parte creo que es un fenómeno, si el coche lo mejoró. Tú, Rafa, ¿qué dices de eso? Porque tú fuiste de los que puedes saber de coche. Tú fuiste hace 60 años, el primer coche que hubo en Oviedo era tuyo. Que había más, hombre. No, había más. ¿Sí? Pero, sí, hombre, había más. Pero, no, Alonso es un fuera serie, vamos, indiscutible, eso no... Y en cuanto al coche se le adapte un poco mejor, porque antes lo que era indudable que lo que tenía era un coche que no estaba al nivel de los Red Bull, pero este año parece ser que sí. Este año ya verás cómo va a llevar el campeonato de calle. Sí, este año lo gana seguro. Sí, yo estoy convencido. Sí. Yo digo que sí porque yo no tengo ni idea. Y me parece, yo lo que quiero es que gane, y es un asturiano de Oviedo, mejor todavía, Ahora, los que podéis decir, por ejemplo, es tú. Hay que empujar a la gente de aquí, evidentemente, y él ha pasado sus penurias en Ferrari, y yo creo que ya toca disfrutar, y él está muy contento con lo que tiene. Han evolucionado muchísimo este invierno, y evidentemente, bueno, el único problema es que todo lo que hagamos este año, el año que viene, vuelve a cambiar todo tema de coche, todo tema de motores. Y por tanto, bueno, pues habrá que volver a empezar. Revoluciona. Sí, cambia otra vez las normas, sí. Bueno, ¿por qué no revolucione en lo del fútbol, que siguen con lo mismo? Pero eso lo hemos hablado alguna vez, y a mí me gusta que el fútbol no haya evolucionado, porque si el pobre abuelo mío levantara la cabeza, seguiría reconociendo el fútbol. Y no es malo la tradición que tiene el fútbol tampoco, es decir, tener las normas muy claras durante muchos años. Eso no quita que haya que adaptar alguna, pero... No es malo que lleve 100 años de forma muy similar. Chupando 2 o 3 y los demás así. No 2 o 3. Hombre, no. 2 o 3 generaciones, 2 o 3 generaciones. Y que sigan los de Hacienda, que no pasa nada. El que debe y no pagan en el fútbol, no pasa nada. Bueno, ya aprietan. Y a los profes se aprieten. Ya aprietan. Ni piso ni hostias, todo para nosotros. Claro, ¿no? No te metas conmigo en eso, porque yo lo de esos pajarillos no lo acabo de entender. Yo estoy aquel otro ahí, venga perres, y quitamos yo los pisos y quitamos no sé qué, y después al otro,
4 millones, 5... Hombre, no jodas, no, deja. Yo aprovechando que está aquí Carlos y abusando de la movilidad, ¿cómo es el tema este de los neumáticos ahora? ¿Cómo es que tienen que entrar? Es que no lo capté yo bien eso. ¿Cuál? ¿El que tienen que cambiar los neumáticos obligatoriamente o cómo es ese asunto? Obligatorio. Tú tienes 2 compuestos y en un momento de la carrera tienes que utilizar los 2 compuestos, aunque sea una vuelta. Entonces, creo recordar que ayer Vettel, su compañero Weber, me parece que dio la primera vuelta y en la segunda ya cambió el blando porque se le gastaba muy rápido. Entonces es obligatorio que en esos 2 juegos los tengas que utilizar durante la carrera. Nadie te dice en qué momento, pero sí, es una condición, sí. Bueno, vamos al Sporting. Geme. Que creo que yo entiendo que vas a quedar mal. A 2 o 3 niños de que... Sí, pero entiendo que vas a quedar mal porque llevas toda la temporada diciendo que no llegan al playoff y vas a ser dueño y esclavo de tus palabras y no sé si van a llegar o no. Un perdón. Vamos a ver cómo lo arreglas. Digo y voy a seguir a ver cómo lo arreglas. No va a llegar. Bien. No va a llegar porque no hay muchos metidos ahí, punto. Hombre, hay una posibilidad. Mira, el domingo va a Ponferrada. Sí, señor. Ahí sería vital, porque si él no gana y Las Palmas gana, ya pasen a muchos puntos. Pues que hay... No, pero incluso si gana la Ponferradina le pone los mismos puntos que Las Palmas, o sea que es un partido vital. A Las Palmas si gana entonces nos sigue llevando 4. Pero vuelve otra vez a... Tiene que ir a Las Palmas. Hay que decir que tiene que ir a Las Palmas y tiene que ir a Ponferrada, donde son 2 enemigos de él, que lleven... Muy cercanos. Uno debe de llevar 5 o así, y otro debe llevar 4. Uno lleva 3 y otro... Uno le llevan 3 y otro le llevan 4. Vale, bueno. Es mucho más equipo. Uno porque tiene 18.000 para ir al campo y otro porque tiene 3.000. Pero Ponferrada... Está haciendo una campaña muy buena campaña. Sí, pero, y yo me alegro porque siempre... Pero tiene más equipo el Sporting, tiene más equipo. El Sporting no acababa de conjuntarse, no acababa de entrar, pero si el Sporting entra en promoción, el Sporting sube. Rival durísimo. El Sporting sube. Si entra en promoción, yo estoy convencido que sube. Muy duro, sí. Ahora, que entre o no entre, ahí ya no me meto porque claro, son 6 puntos. Que salga bien claro de que yo quiero que el Sporting, si puede subir, que suba. Yo también. Pero yo, como hombre de fútbol, dije que creo que no va a subir. Punto, porque veo unos fallos en el equipo. Yo si sube el Oviedo prefiero más que quede en segundo que no suba, porque por lo menos hay un Oviedo Sporting y un Sporting Oviedo. Y yo creo que eso es bueno para Asturias. Yo a la Ponferradina también le tengo un aprecio grande, porque yo a la Ponferradina recuerdo un partido vital. Era en beneficio de la Avilés y del Caudal, y pitaba Pano, Pano, sí, hombre. Vaya aventura. Eso fue lo máximo que yo tuve en el fútbol. Pano, decía, viste al final, casi lo mate. Iba con Rodríguez Huerta y con aquel... Miguelín, no, José Luis. No, Miguelín. Miguel Ángel, el hermano de Quique. Sí, iba de línea. Coño, sí. Y la gente había 2.000 personas, pero aquellos parecían 200.000, Y nosotros necesitábamos que el Ferrol, para beneficio del Caudal y de la Avilés, Y allí, mano, pita. Salimos corriendo hasta Astorga. Qué temporada, qué maravilloso. Pero bueno, a lo que estamos, del Sporting. De momento empieza a tenerlo, y hace tiempo que no lo tenía, le empieza a tenerlo en su mano. Es decir, que empieza a tener su futuro en su mano. Que empieza a depender de sí mismo. O sea, que si es capaz de ganar en Ponferrada y en Las Palmas, evidentemente, difícilmente no se meterá. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Se llega ese momento y es difícil para todos. Tú ves en el Oviedo y ves en Tenerife. El otro día el Oviedo... Bueno, yo creo que el Oviedo... Aquí, al principio de año, yo decía que el Oviedo tenía que traer a Landeira, Sineño de Gijón, y a Jadro. Y yo, con esos 2 sube el Oviedo. Lo digo yo, porque no es por nada, pero yo un poco del peloto useo, ¿viste? No necesito andar mirándolo por abajo para ver si hay perro perra, ¿cierto?
sin mirar, veo. Dije, con estos el Real Oviedo sube. Y claro, con estos otros que trae, son incapaces, andan buscando ellos sitios, descolocan unas cosas. De todas formas, a mí me gusta más este entrenador que hay ahora que el otro. El color. Bueno, para no hay mí, color sí. Ahora, el campo del Oviedo es impracticable. Bueno, bien, no se puede jugar en un campo así. Sí. La pelota, el balón no rueda, va en saltos. Pero ayer jugaron en otro campo, no eso. Entonces el entrenador llega, tú como la canción, tú sabes lo que decía la canción, decía, tú y yo, ahí, estamos igual. Bien poniendo, trajo uno, Pepe Díaz, no sabe de qué juega. El único que, y encima tiene ese calbuco, de los que yo veo, yo puedo opinar, ese calbuco que lo manda por extremo izquierda, por extremo de no sé qué, ese calbuco, si juega detrás del tufío, que yo decir que jugar, porque ese Calvín dribla, recorta, y entonces se juega en la banda, cuando tiene que ver a uno, no lo ve, entonces hay que ponerlo cerca, donde está el tuneño. Nada más que lo vea, si no lo ve, ¡pum!, ya está en gol, ya está en la posición de gol. Y eso ya es lo que hay que dar a los jugadores. Y eso ya los entrenadores, pero los entrenadores no saben muy poco. Como estos ya lo sé cualquiera. Hay los en Tudela, Beguín y Loriana. No, tampoco. Pasa que yo después voy y voy a la escuela allá a Gijón y tal. Oye, bien Vicente, oye, Jaime, métete mucho con los entrenadores, con los de arriba, joder, a mí, que venga uno de Valencia y diga, no, esto lo cogió muy bien, y después no sabe a quién pon. Oye, ¿qué quieres engañarme? Tú vienes con la ley del embudo, de la trampa, de la picaresca, para venir a entrenar, tuviste un buen intermediario que en vez de hacer caso a lo mejor al Geme, lleva al guaje del Coyote, que yo tan buen entrenador como este que viene aquí a engañarnos, joder, que son los intermediarios. Y claro, eso no pasa, ¿no? Es que no quieren. Aquí el otro día estuvo el señor, ¿cómo se llamaba? Vances. Cookie Vances. No sé qué pregunté yo y dije, sí, tienes razón, lo de la cantera. ¿Y por qué no lo hiciste, joder? Claro, cuando estáis allí, ¿no? Y después sí, no, pero hay que decir las cosas, hay que hacerlas de otra forma. Lo miedo es una pena que no suba. ¿Llega para subir? Yo creo que sí. Yo creo que se puede subir. ¿Razonando eso? Sí, yo creo que se puede subir. Ahora, tienen ellos mismos que mentalizarse en que pueden subir. Pero no creo que alcancen... Es positivo. Para mí, positivo. Es casi positivo. Ahora, indudablemente, el Oviedo le falta un medio que organice el juego. No lo tiene. Y otro que se acerque un poco al gol, jugando. A mí me gustaría de medio Sañé. Pero son los entrenadores los que lo tienen que ver. Yo noto la falta de un medio organizador que para el juego y que mande el juego para allá o para el otro lado. Eso es lo que yo veo que no tiene el Oviedo. Necesita mucho más el Oviedo. Yo soy optimista y lo digo, y cabreóme, digo, ayer cuando digo, joder, perdimos otra oportunidad porque, coño, eran 2 puntos más que le restábamos al Tenerife. Pero bueno, es lo que hay, el fútbol es así. Pero yo soy optimista porque además yo pienso que, aunque vayamos de segundos o terceros, en la promoción hay que pasar 3 eliminatorias si vamos de segundos o terceros. Pero yo estoy convencido que las vamos a pasar. Sí, bueno, estoy convencido que las vamos a pasar. Yo creo que sí. Yo también. O quiero pasarlas. Vale. Y yo también. Vale. Y yo, como que soy un hombre del puto fútbol de toda la puta vida, ¿entiendes? Yo lo veo de otra forma. Yo no soy forofu de nadie. Digo, hace falta esto. ¿Tú lo tienes? A ver, y tú... ¿Tú conoces a esos 2 niños que quería yo traer para Oviedo? Sí. Más otros 3. Se paguen, Sirandeira, vas fuera de casa, juega de libre, sal a jugar, juega, toca, de puta madre. Podéis traerlo asequible a lo que ya el Real Oviedo. No, y el Sporting no lo quería. Este chavalín Landeira es del Huarca o de por ahí, de esa zona. ¿O lo soñé yo? No, me parece que es para el otro lado. Lo que pasa es que los Landeiras son originarios. Bueno, es igual, pero no lo quiere el Sporting y es de segunda vez. A mí ese Landeira a mí me gusta, A mí me gusta, siempre me gustó. Y hace años que anda por ahí jugando. Sí, siempre, segunda vez. Sí.
Y era el jugador ideal para el Real Oviedo. Yo creo que Lo sí. digo yo aquí y se lo digo a cualquiera. Yo coincido contigo, Eduardo, de que hay que ver el fútbol desapasionadamente. Yo no me considero un forofo, yo voy al fútbol y lo veo ascéticamente. Hombre, soy del Oviedo y quiero que gane el Oviedo, estaría guapo, ¿no? Pero yo tengo, no sé, me da la impresión de que podemos, eso que dicen sí podemos, o no sé qué eslogan sacaron ahora por ahí. Sí, bueno, no, bueno, pues, como todo, pues eso es. como la del Oviedo y la del Depor y el Entonces, otro. efectivamente, el Depor, mira, mezclando temas, pero por ejemplo yo digo, aquí, o sea, que pasa por ganar al Tenerife el próximo domingo, que además es a las 12 de la mañana, por causa de que tiene que tener el vuelo de regreso y esas cosas. Y yo estoy convencido que no es la mejor hora, no es la mejor hora para nosotros, las 12 de la mañana. Mira, tú llegas, en eso que dijiste tú ahora del Depor, cuando estaba el Depor, ese entrenador del Depor, yo los fui a ver este año, y dije, este es un triste, joder, el que tenían allí, que los echó a pique, después vino el listo de turno, que traigo yo, otro portugués allí, con un montón de jugadores, fue gratis, Vázquez. Y ese Vázquez llevaba hasta 8 años ya sin entrenar. No, Desecho 5, llevaba 5 años sin entrenar. Ahora no entrena. Pero como era de allí, Fernando oye, Vázquez. va, que ven tan baratos. Es un cambio de estado de ánimo, ¿eh? No, Sí. pero bueno, Con 4 partidos. Fernando Vázquez, cuando estuvo en el Oviedo, 4 partidos antes de acabar, Estábamos ya libres. estábamos libres, ya pero bueno, quiero ya decir hemos yo, conseguido mira, quiero decir yo, seguir pero otro mira, año más en primera. 17 puntos en 25 estuvo a jornadas punto de y traer- 12 en Si 4. lo estuvo a punto de traer Extraordinario. el Oviedo. Sí. Sí, también, Que no sé a, cómo no lo también a trajeron. Guardiola. Chaval, qué bueno También que a tenía- Guardiola claro, decía el otro día el sí. señor Guardiola iba a venir al Oviedo y se quedó después en el Barcelona B. Claro. Pero estaba y el ya día anterior para al venir al partido que iban a echarlo y dejarlo y ya está. El rey. ¿Entiendes? Ahora pasa el rey. Sí, porque además- Y es la suerte. Y hay que buscarla. Pero claro, pues llegan los entrenadores. Este Vázquez no se le ocurrió como al otro quitar. El único que juega bien en el Deportivo, llévale el ojo. Entonces, para ganar, tienes que tener gente que juegue bien. Para que puedas meter goles, tienes que tener gente que juegue bien. Y si no, no los ganes, coño, joder. Y no hay forma de convencerlos, ¿eh? Ahora, Y- al y entrenador cualquiera- del Oviedo, en 4 partidos no le puedes pedir que ya cambie totalmente la forma de jugar del Oviedo. Es imposible. Además en las manifestaciones del sábado es un hombre súper sensato, que es muy importante Sí, en sí, el a mundo mí del me fútbol. parece Que es un hombre sensato. Decía que sus ideas de fútbol tenía que dejarlas un poquitín Claro. aparte y ver la plantilla que tenía. claro. Y ese día dijo que si tenía que jugar el fútbol directo con el hijo de este señor, habría que jugar el fútbol directo. Bueno, Y vamos hay que a ver, jugarlo, hay que jugarlo. Vamos Y- a ver, tú y yo, ¿por qué les he peleado con otra cosa? no, que no, siempre, no tiene nada que ver. a ver, No dime, tiene nada que ver. dime. Yo un Eso entrenador lo bueno digo yo. considero que es cuando llegas a la plantilla, ves lo que ¿Cuánto tienes y tiempo adaptas a la plantilla que tienes ¿Cuánto- el forma de juego. ¿eh? ¿Cuánto Ese es tiempo otro tipo. lleva este? 4 En partidos. el Oviedo. Cuatro partidos, sí. Lleva 4 partidos. 4 Desde partidos. que vino jugando Sí, con el Oviedo. 4 o 5, sí. Pues el primero primer fue día con que el vino, Leganés. el primer día que vino, lo oí yo decir que conocía perfectamente la plantilla, que no sé qué, mira, tenía a Catrín echado para abajo, tenía señal, no sé qué hizo, y está cambiándolos. No, no. ¿Dónde vas, Tomás? ¿Dónde los demás? Recuperó gente, Pues que bueno. se lo sacó ayer 10 minutos. a mí me- Bueno, a y el mí otro día otro. A mí me parece que el Oviedo juega mejor Rafa, con este que con el Los otro. jugadores Me lo parece se a mí, sacan, ¿eh? Si el Oviedo trajo 4 para jugar bien y sigue jugando tan mal, joder. Mira, los jugadores, ¿sabes dónde se ponen y se sacan? En los entrenamientos, hombre. No para que los veas tú, ni este ni este. Mire, Vosotros no tenéis ni puta idea. Usted que Estáis es- como forofos. usted Y que- punto. usted que es un entrenador. Usted como entrenador, donde los tiene que sacar él como entrenador, Claro, es en los entrenamientos. sí, pero en 4 No duda. Usted es cuatro un semanas entrenador no, muy duro. Oye, no se mire, puede hacer milagros. ¿eh? Vamos a contar. Llévame eso. Oiga, vamos a contar una anécdota. Usted que es un entrenador muy No, duro, no, yo muy qué duro, voy a muy duro, muy duro. No, ¿qué El va? día del Zamora, el día del Zamora, el 0-2 al descanso, ese señor montó un lío en el vestuario en el descanso terrible. Dicen las lenguas ¿Pero quién que lo el dijo hijo de eso? este señor tuvo que pararlo y decir, ya, mister, ya. Bueno, no sé. ya. Mi hijo nunca jamás comenta absolutamente Bien. nada. Bueno, pues de- el hijo de este señor dijo, mister, del fútbol conmigo. Nunca, que nunca jamás. Palabra que de honor, no nunca. puede dar usted tanta caña. Bueno, pues el equipo salió
y mira cómo acabó. Entonces, eso el anterior entrenador no lo hubiera hecho. Por tanto, el fútbol y la vida, que es un estado de ánimo, este señor entiende mucho más. Eso no lo dudes, no lo dudes. Tú lo dijiste antes, Eduardo, el anterior del Coruña y luego el portugués, de que eran unos tristes. Textualmente dijiste unos tristes, ese calificativo. El entrenador anterior que teníamos era un triste. ¿Quién? El anterior entrenador que teníamos era un triste. Sí, no sé. En mi opinión. No lo sé, yo no hablo con él. Estoy de Yo no acuerdo es que hablo de lo que yo veo. Yo francamente me gusta mucho más. Y como leo el periódico o veo los partidos, pues voy viendo. Pero es que hoy, el otro día, ese Señé, que habla este. No sé quién es, Señé ni Señá. Nomás si hay en Asturias 599, eso ya por descontar, yo te lo digo ahora mismo. Pero bueno, el otro día que salió una jugadina, una jugada salió por la derecha, pegó una hostia a la escuadra. ¿Usted quiere seguir jugando con él? Pues siga. No vaya a la duda, voy a ponerlo a ver si sale. ¿Cuándo salió el ayer? En el segundo tiempo. ¿A quién lo saque? Bueno, pero no lo estás viendo en los entrenamientos. Sí, ya. Y además, yo... Por eso será. Pero, lo está viendo en los entrenamientos y a lo mejor... Y que no gusta. Y después no lo sé. Iban a jugar a un campo en el que no están acostumbrados, que es un campo sintético. Luego es un campo que creo que el público está metido encima de naciones reducidas. Entonces es diferente y hay que adaptar al equipo al campo donde van a jugar. Y quieras que no, anímicamente cuando van fuera, están fuera de casa, no están jugando en casa. Ya saben que van a tener más dificultades. Pero ahí está. Que fueron... Había 250 de Guijuelo y 700 de Oviedo. Pero están fuera de casa. El campo. Sí, pero el campo no es tuyo. Yo estuve escuchándolo por la radio y yo oía chillar más a los de Guijuelo que a los asturianos. Sí, bueno, mira, yo conocí una vez un gitano jugando y decía al gitano, me cago en mi madre, qué difícil es coger este artefacto, tenía una razón como santo. Entonces eso yo lo que pasaba viendo, lo vieron a la pana, lo vieron. Yo reconozco que ahora es el momento difícil, ahora, Sí. Porque aquí es ganar. Y tú fíjate, tuvieron lo ganado. Y como entré en la caseta, como dices tú, y en el segundo tiempo dije, ¡ay, me cago! ¡A por ellos, Sabino, que los arroyos! ¿Qué por ellos? Dije mi madre. Que no arrollen a nadie. Pero tú que eres un entrenador, tú fuiste toda la vida... Bueno, tú que toda la vida fuiste un hombre de mucha fuerza y eso está claro. No, con calidad. No, conmigo nada, conmigo patadas ninguna. Bien, de calidad, digo, pero que fuiste un hombre de fuerza, de empuje, de empuje, de garra. Sí. De jugador, este Oviedo, 100% Oviedo, que entre comillas está hecho un pelín de retales y demasiado rápido, tiene que haber alguien que intente sacar lo que hay, que lo hay. Entonces, tiene que ser el que pues que hay... El Oviedo, mire usted, este señor... No hay menos calidad de la que tiene en otro lado. Que no fue entrenador, fue deportista. Reconoce. La culpa de esto la tuvieron todos, pero yo se lo dije a Sabino y lo había dicho ya al otro. Reconoce que esos dos jugadores que dije yo eran vitales para el Real Oviedo. Pero me hace el caso a mí o a muchos como yo. Pero no podemos vivir de eso, tenemos que vivir con los que tenemos. Sí, pero ahora hay que vivir con los que tenemos. Y tenemos que tirar con los que tenemos. Y a lo mejor el Sporting no nos dejaba venir. Bueno, vale, pues que busquen otro Loriana. Y eso que toda la vida hubo, desde Herrerita y muchos más. Pica, sí. Bueno, Lechuga me parece que también había jugado en el Sporting. No. Lechuga no jugó en el Sporting. Lechuga fue del Coruña, no. El Sporting jugaron algunos que vinieron. Hubo muchos jugadores que jugaron en el Sporting en el Oviedo y nunca pasó nada. Claro, nunca pasa nada. Uría fue a la inversa. Uría a la inversa. Pero él sí pudo venir porque eso, pero como yo no empecé a hablar de él, por eso igual no yo gusta, porque saben más aquellos cuatro que no saben un pijo de nada y tienen al Oviedo ahí, hombre. Y la tercera eliminatoria la puede salvar los 20.000. Voy a contar una anécdota, aunque le duela al gemelo. Voy a contar una anécdota que iba a doler al gemelo. El gemelo lleva mucho tiempo intentando que Joaquín Alonso, el capitán del Sporting y el que más minutos jugó en el Sporting, venga al programa. Pero como está permanentemente con temas de selección, está mucho en Madrid, no puede venir. No puede venir. Bien. No puede venir porque normalmente los lunes suele estar fuera. Bueno. Pues Joaquín
tiene en la cabeza una frase que dijo el gemelo un día, dice, este no va a salir futbolista. O sea, no, yo no dije eso, no. O sea, fue ahí se equivocó, jugaban en las Tours. Fue él el que lo inventó. Y fue Enrique el que lo llevó para... Eso, Enrique el que lo llevó para Gijón. Lo único que dijo él... Cuando él se dejó el fútbol, como la media es la base del equipo, cuando dejó el fútbol, el Sporting se vino para abajo. Eso está bien. Bueno, pues Importantísimo. Claro, igual que cuando el otro, ¿cómo se llama? El que cayó en peluquín. Valdés. Tati Valdés. También cuando dejó el fútbol, el Sporting se vino para abajo. Mira, Joaquín. Tan importante como el Bilbao este año con Javi. Claro, lo mismo. El Bilbao del año pasado, el Bilbao de este. No tiene nada que ver. ¿Y quién es que falta? Y es un futbolista. Claro, es que, señor, tú estáis hablando de una cosa que yo no es cierto. Yo, ese guaje, no jugaba. Y ese guaje un día dijo... Joaquín es una gran persona. Cuando salió futbolista. Mira, que yo es muy amigo mío, coño. Dije, mira el gemelo. Lo dijo, Sabayerca, un montón. Lo que sabe el gemelo que no me quiso a mí para la Juventud. Y yo, no es verdad. Yo no te quise porque en la Juventud no tenías puesto. Tenía un primo de él que jugaba mejor. Y mejor que ese no tenía. Otra cosa allí que después fue al Astur, con el señor Casas, que lo llevó. Después lo llevó Casas y lo llevó para al Sporting, y del Sporting lo mandó para el Industrial, como estaba jugando a lo mejor en el Astur. Pero había un entrenador, de esos que hablo yo de abajo, y volví a Yoku, a Vicente Miera y a Casas. Mire usted, ¿cómo juega? ¿Cómo está el chaval? El chaval no era de los de la Juventud, la Juventud era un equipo que tocaba muy bien, y no corrían, no se volvían yocos corriendo, que era la fuerza que tuvo él, en un equipo extraordinario, con Mesa, el otro, punto. Pero yo nunca tuve nada contra él ni nada. Lo único que dije, que de niño, a mí no me gustaba tanto como para jugar. ¿Cuántos sabía? Muchos, ¿eh? Es que abundando más, las dos primeras temporadas de Joaquín en el Sporting, los mayores silbidos que había en el Molinón eran para Joaquín. ¿El qué? Sí. Las dos primeras temporadas. Silbidos. Claro. Sí. Mira, unos inicios durísimos. Una vez le armé la bolera por no haber ido al funeral de aquel de Ivanón, que murió. Es que no fuiste ni al funeral. Pero él siempre fue un jugador extraordinario, que después tuvo suerte, llegó arriba, pelea. Y después ahora sigue la misma línea que los demás, viviendo de recuerdos. Yo estoy jubilado. Bueno, déjate de defender tanto que yo los estoy entregando. A mí Butragueño, el otro. Tú vas ahora al hospital, como yo voy al ambulatorio, y yo era el celata, el que más eso, ni me conocen. Y tú vas ahora allí y ¿qué? Sin Yesti, doctor Cervero, mamón de mierda. Si está aquí. No, yo tengo que decir que cuando voy al hospital, y fui por la mañana, gracias a Dios, me reciben muy bien. Pues entonces yo voy a cambiar un poco, vamos a seguir después, pero primero, vamos, mira, hay unas jornadas de Sira en la zona donde yo suelo parar, y era eso, que está allí, pero de miedo, con la Gascona, donde está Mateo Gastur, que también ¿Qué hay que tomar? ¿Qué hay que tomar en esos jornadas? ¿Qué hay que tomar? Claro, hay muchos. ¿Qué se toma ahí? Se toma una botella de sidra y te dan una tapa, al precio de 3 euros. A mí me dicen, oye, Jaime, esto se hace en Gijón, en Oviedo, en todos los casi sitios, casi todos. Pero son una serie de bares que tienen eso con un producto de eso. Yo como voy a la Noceda, pues yo voy a defender a la Noceda, una sidrería de puta madre. Y como paro también en el Pigüeña de Ricardo, pues mando un saludo a Ricardo y a todos que están. Yo estuve por la mañana ahí, tomando una botella de sidra, y después fui a Mateo Astur, que lo hay. Y yo digo, después, si vais por allí, que debéis de ir, vamos a ir tú y yo. Y después vamos, y después hay un bar, una cafetería al lado de la Noceda, que están por ahí. Hay una que se llama Corner para tomar una copina o tal, ahí sentadinos, como a ti te gusta el... Sí, vía Penetración, esquina Gascona. Pues, mira, el Corner. Pues y son de Oviedo. Oye, yo voy a eso, a mí me gusta lo de Oviedo, y por eso defiendo a Mateo Astur, que es donde casi estamos siempre, y después a la Noceda, al Pigüeña, aquí no entré a ningún lado, pues
Escopes ya no les tomo, ya pues soy... Tú ya vas bien. Porque bueno, Que ya vas viejo. No, viejo no, yo estoy muy bien. No jodas, Pues está muy bien, oye, está muy bien de precio, porque claro. fíjate tú, por 3 euros. Oye, pero sí. tú sabes qué platos son, son unas Cuando fuentes... normalmente una botella así te cuesta 2,50 Te digo que y son en unas algunos fuentes sitios maravillosas, ¿eh? Sí. Y claro, cuando tienes un poco más de dinero y tal, como vamos para a lo vato. Y el otro día, bueno, tú no fuimos que es el mejor el restaurante otro que día hay en Oviedo, para mí el mejor. Para mí también. Sin ningún Estuve en la Buenaventura yo, que queda donde lo que era el hospicio, donde la Reconquista. Enfrente. Joder, comimos ahí, ¡buah! Demasiado. Un pote y detrás una merlucina romana que Casa estaba aquí Lobato. empezando aquí. Que Cholo empezó cuando tenía 16 años, los domingos sirviendo bocadillos y botellas de sidra en el baile que había allí los domingos en Casa Lobato, a los 16 años. Claro. Eh. Y después pedimos un poco de pozo y pedimoselo a la confitería Asturias, a Adolfo. Claro. No, un poco. Buena persona también. Adolfo. Buena persona. Muy buena persona. Pues bueno, podemos hacer todo eso para festejar el ascenso del Real Oviedo. Oviedo. No, ¿Qué? Pero El cual usted no ve claro. El cual usted no ve claro. Sí. El ascenso no Que lo yo ve veo, usted claro. yo quiero No, para usted. todos vosotros y para mí. Que yo no lo veo claro. No lo veo claro porque ayer tuvo un trocín de oportunidad de quitar y ponerse a 6 puntos de... Pero si lleva teniendo lucha Si la no es temporada, el porque tiene primero, la ventaja de jugar, si no es el primero, como encima es que no estás jugando bien, no juegues bien, tú puedes tener buenos jugadores, pero si los Oviedo llegan a ataque, es que coges, tío. Por eso también sería importante quedar segundo, porque si no me equivoco, si queda segundo... No, tres igual. Igual. No, pero el segundo partido de vuelta Ya, lo juegas en casa. bueno, claro. Eso es, entonces... Pero habría que ser el primero, joder. Sí, hombre, correcto. Ya, pero el primero ya, yo creo Va a que estar difícil. Eso. está muy difícil. Pero Muy difícil. Hombre, pero- pasa todo, a ver qué pasa el domingo. Y el ¿Tú dices domingo puede se va a traer decidir. gente de mercado que juegue 10 minutos? Yo creo que- Es decir, yo creo- Fransol del medio campo. Este jugó en segunda, jugó... el Como Fransol... decía que el Team Negro, los cojones. El Fransol tanto fue el que caballar. cedieron, el que jugó en el Burgos. Bueno, pues en el el otro, Lugo. Héctor, no sé qué. En el Lugo. El otro de El que es Héctor, del decía. Madrid, es del Madrid C. Oye, Rafa, ¿cómo se llama el del medio campo? Héctor, o no sé Sí. qué. No jugó en segunda división, no jugó tal. Y ayer jugó 10 minutos. El otro día en Buenavista, 5 minutos. ¿Qué es esto? Nadie, oye, ¿a qué vienes aquí, chavalín? ¿A jugar o a...? ¿Dónde está el nivel? Bueno, ellos jueguen lo que ellos manda el entrenador. bueno, ¿eh? pues entonces- Ojo. entonces O sea, la culpa del entrenador. tú no protestes contra los jugadores, que ellos salen al campo y las dan todas. Y se rompen el alma toda de jugando. acuerdo, totalmente de acuerdo. La Sí. intensidad, Son unos todo- profesionales como la Copa Vale, un pino. pues yo Eso, prefiero más que no. todos ellos. Tú sabes que yo siempre Lo que dije... pasa, ¿sabes lo por que qué pasa son- es que, ojo, no quieras después ver jugar al Oviedo como el Barcelona, porque porque el Oviedo es un Barcelona- segunda B, no, ¿eh? claro. No es un primera división, es un segunda B. Y es un segunda B que hizo el equipo con muy poco dinero. Y con poco tiempo. Y con poco tiempo, No, claro. no, Esto no, porque mira. empezó en julio, cuando los otros equipos estaban ya haciendo la pretemporada, aquí todavía no se sabía si se iba a competir o ¿No no. ves tú que este entrenador vino y sobraba el tiempo? Los entrenadores sobran ellos tiempo para todo. Eso y un rollo macabeo, que empiecen a decir, vamos a hacer la pretemporada, un rollo. Oye, yo tuve muchos años. Oye, pero con 15 días. El primer día que vino dijo que esto... ¡Chupao! Esto está yo chupao. Y ahora no se enteró todavía si tiene que jugar. Ese Andrés, lo que se enteren ya para que los de casa no jueguen nunca. Porque en casa no hay nadie que venga detrás y diga, oye, tenemos aquí más jugadores, más chavales, a ver, vamos a sacar a alguno, vamos a sacar Pero a en alguno. esta fase de ahora que se está jugando al final, lo que no puedes es andar probando a nadie. No ¿entiendes? Que se no hay prueba, pruebas, ahora tienen Por que ejemplo, salir. vio, y es una virtud, vio la baja forma y las cosas son como son. No quién? se puede. De Xavi Moré. De Xavi y Moré, dijo, totalmente espera, de acuerdo, y está haciendo una pequeña pretemporada y Claro, puede ser un claro, jugador y poniendo importantísimo. la punta- Pero puede ser un fundamental. jugador Es la importantísimo. baja Claro. forma de ellos, sí, lleven que- teniendo No, la... fue un Es que- futbolista que nos hizo estar muy Lleven arriba. 3 años es que de con- baja forma. Ese Xavi Moré
fuera del primer año, No, los pero fue un demás... futbolista diferente en años Hombre, anteriores. no, el año pasado estuvo con una futbolista. rotura de ligamento cruzado. Sí, tiene Y muy mala- antes, muy Que, es mala un, año suerte, de, que es claro. un año de baja, Claro. te cuesta mucho Salís- trabajo salís- remontar sí, y sí. sobre todo, Muchísimo, claro, y muchos si, horas. si tienes 20 años recuperes mucho mejor que si tienes Yo 30. estoy conforme, O sea mira, que- lo único que yo siento es lo del caudal ayer, que pudo haber matado, cuesta trabajo en ese momento. Claro. Y ahora que la Viles y que el otro, con un partido y más, Mira, el Marino mira, que gana, ahí tienes el caudal porque está con Luis. un entrenador como la Copa Pino. A mí No, ese me encanta. un entrenadorín y un buen año, va poco a Bueno, poco. para muy mí bien. un entrenador como la Copa Pino. Pero estuvo en Oviedo y no lo llevó nadie. Ya, bueno, y es eso- como la Copa eso- Pino ahora que está en Mieres y No, Quinto. no. Pero Y después le va a cuando, costar y, Dios, cuando, bueno. y cuando estaba en Lealtad ya era un buen Bueno, entrenador. en No, Lealtad no, y en todo, nada. ¿sabes? Dos Todos los partes entrenadores, donde ya estuvo. según lo que tengan y su ficha. Claro, ¿Vale? claro, si No, no, hay que ser- por yo- supuesto, si yo no tienes prefiero- buenos mimbres, ¿cómo vas a Yo hacer? ¿Cómo vas prefiero a hacer más la a sexta? Paco, ya te lo digo ahora, yo, sin lugar a dudas, que todos los que vienen de fuera, que bueno, vienen metidos claro, por los y trampos. yo. Bueno, hay que despedirse. Bueno, pues tengo que agradecer, Rafa. Bueno, Muchas gracias, mi amigo. sí, amigo desde hace 65 años. Que ya llovió. Era más bueno. Rafa era lo máximo, fue lo máximo que yo conocía. Era un chavalín joven, como yo. Bueno, ¿Es de la misma pero edad? era Tú 3 meses muy bien, mayor que yo. nosotros éramos unos así y tal. Pero Rafa era amigo era igual del rico que del prove. Este fue la hostia, eso fue maravilloso. Fue un rey de eso. Carlinos, muchas gracias. Buenas noches, Carlos. Eusebio, mil gracias. Gracias Y a ti, todos a vosotros. ustedes, felices fiestas, que a ver si que vayan a tomar un poco de sidra a la gente. Que hay que ir, ¿eh? Sí, sí. Y a pasarlo bien, ¿eh? Y el Oviedo, a ver si gana por lo menos. A ver. Verás como el partido del domingo no fue falta estimular a los jugadores, ¿eh? Que van a dar el doble que... Claro, como- pero y van a tener el público detrás Claro, animándolos, bueno, vale, chillándolos. vale. Mucha gente. Salud para todos, Gente ¿eh? que anima. Claro, coño, claro, igual cualquiera, joder.